Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar de ese lado en esta jornada que sigue siendo muy triste a partir de todo lo que ustedes saben de lo ocurrido en el barrio de Barracas. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenidos a todos. Sí, es algo que realmente enlutó a todo el país, ¿no? Sí, y hay que decir algo muy importante, más allá de las lágrimas, de que América Noticias está acompañando en cada uno de los puntos de referencia más importantes, en la inhumación de los restos de los bomberos, en el lugar de la tragedia, donde increíblemente todavía hay fuego. Está con nosotros un perito legista, a quien le agradecemos su presencia, Rubén Potas. Decíamos, es importante saber qué fue lo que ocurrió. Aquí hay una investigación en curso. En una de las sedes de Iron Mountain, de una empresa multinacional muy importante, donde había archivos y documentos también muy importantes. Por eso hay muchas especulaciones y que por supuesto vamos a hacer referencia a las mismas porque está Liliana Caruso con lo que se sabe de última hora con referencia a esta investigación. En medio de la tristeza que significa la pérdida de Anaí, les decíamos al comienzo de esta edición que hay una investigación en curso y que, por supuesto, a partir de lo que ocurrió en Barracas, queremos saber qué fue lo que ocurrió, por qué, por ejemplo, la pregunta que nos hacíamos ayer, las paredes cayeron hacia afuera. Tras el corte vamos a estar hablando con Rubén Potas. Él es un perito que seguramente podrá darnos más información respecto de lo que allí ocurrió. Y, por supuesto, Liliana Caruso con la investigación en curso. ¿Qué es lo que dice la justicia respecto de la tragedia de Barracas? Con gran repercusión en las redes sociales. Allí comenzó, pero se trasladará esto a los supermercados. ¿Cuándo? A partir de mañana, que es el apagón de consumo. Una convocatoria que decíamos... Imágenes exclusivas de América Noticias, que son quizás las más impresionantes y que tienen que ver precisamente con el momento en que los bomberos y los rescatistas se acercan al lugar. Decíamos, los últimos segundos de vida de estas 9 personas que con una moladora intentaban ver cómo podían ingresar al interior donde ya había llamas y esta pared de 7 metros que cae sobre ellos. La pregunta es qué fue lo que ocurrió, por qué la pared cae hacia adelante, hacia la calle. Este edificio del año 1900, que probablemente no fue reestructurado durante el tiempo, que tenía algunas fallas, y uno se pregunta hoy, ¿se podía haber evitado? A ver, vamos a empezar a hablar. Liliana, ¿qué es lo que dice la investigación, o por lo menos el principio de la investigación, porque todavía no se ha podido ingresar al lugar en virtud de que todavía hay fuego en el interior? Exactamente. La investigación está centrada, Guillermo, en 2 puntos. Uno es el depósito de la calle Azara donde ocurrió el derrumbe y la tragedia. Pero ¿qué está pasando? Todavía hay fuego. Lo escuchábamos ahí, nuestros compañeros nos decían. La primera tarea que hay que hacer entonces es apagar el fuego, enfriar el lugar, remover los escombros y entonces sí después podrán entrar los peritos a hacer todos los informes, recorrer la zona, levantar muestras, buscar el inicio, el origen,
Sí, hay alguno, el perito seguramente que tenemos aquí en el estudio nos va a explicar, pero lo que quieren saber los peritos en principio es saber si hubo un solo foco de incendio, lo que podríamos entonces estar hablando de algo accidental, o si hubo varios focos de incendio. Si eso pasó, entonces podría tal vez hablarse de algo intencional. Así está hoy el lugar, Liliana, mira. Ahí estamos viendo imágenes Ahí de cómo está. está ahora. Claro. Este edificio, decíamos, o lo que queda de Iron Mountain, donde se produjeron los derrumbes. Decíamos que son muchos galpones que hay en el barrio de Barracas, de estilo inglés, que se instalaron a principios del siglo XX. Cuando uno habla del 1900, habla de estructuras o de construcciones quizás distintas a las actuales, o no. Ahora lo vamos a hablar con Rubén Potas. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se ha dicho? Gustavo, buen día. Buen día. No, sumar a lo que estaba diciendo Liliana, que no sé si tenía alguna otra información más, que ya declararon, ¿no? Porque ya acá hay una fiscal y una jueza que está investigando. Ya declararon 4 personas, ¿no? Tres bomberos que estuvieron en el lugar, por ejemplo. Pero No, también es que 4 empleados. 4 empleados, Claro, 4 exactamente. empleados, los 3 bomberos van a ser citados próximamente, que son los que están dados de alta. 4 son los empleados, 4 bomberos, que es importante lo que dice Liliana. Claro, 4 empleados que son los que ¿Qué funciones dieron tenían? ya en forma Uno era informal la guardia. alarma. Uno era guardia. Claro. Que fue el que dijo que la alarma se disparó a 7:50. 7:50. ¿no? Que aparentemente no funcionaron los regadores, Que que no son había los presión. primeros que se accionan, ¿no? Le del agua. Ahora, ¿ese empleado dónde estaba en el momento? ¿Estaba en el Ahí, lugar? claro. Son gente de gestión y almacenamiento, es decir, es como los que reciben y además ordenan la parte de los archivos. O sea, ya estaban en actividades Ellos estaban en cuando se da el incendio, Sí. las primeras llamas. Exacto, son 3 empleados y alguien Porque del área de seguridad, como dice. De 7:50 a 8:15, que es cuando se da el Exacto. llamado, porque la caída de la pared, que ahora vamos a volver a observar, ocurre 55 minutos después. Sí, claro. Ahora- Es más, hubo derrumbes que nosotros lo comentamos aquí en exclusiva, ¿te acordás, Guillermo? Hubo derrumbes incluso cuando ya estaban las autoridades, tanto de nación como de provincia. Por de eso, la ciudad. los bomberos, las fuerzas de rescate, sabían lo que estaba ocurriendo en el interior. Entonces, para evitar que las paredes cayeran y para poder ingresar y ver si hacer otear toda la zona y ver si podía haber más derrumbes, intentaron ingresar por esa puerta que digamos que fue la pared fatal, ¿no? Ahora, a lo que está diciendo Liliana en cuanto a la investigación penal en el ámbito de la justicia, también va a haber algo civil, porque acá viene toda la parte civil después. Está también ya los pedidos de investigación administrativa en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene otros 3 galpones, 4 con esta que se Muy incendió cerca ayer, de donde estaba el Barracas. y hay una que se puso el foco en la investigación, que está en la calle Amancio Alcorta. Se está chequeando la habilitación en Amancio Alcorta. ¿Por qué? Porque en julio del 2010 se rechazó la habilitación allí. Y llamativamente, 48 horas después que le habían rechazado la habilitación, se la habilita en el lapso de 48 horas. Cuando era Qué director extraño, de ¿no? habilitaciones Martín Farrell, que hoy está siendo también investigado por la caída del entrepiso del boliche Beara. Porque Bueno, debemos a ver. decir que hubo todo un tiempo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el boliche Beara donde murió gente, Sí, claro. con algunas Cayó un irregularidades, un entrepiso, Claro, y otros con derrumbes que espeso. se produjeron con muertos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que están siendo investigados porque había un momento que hubo sospechas sobre el área de habilitaciones. Por eso ahora se está pidiendo también esta investigación a ver, Gustavo, administrativa. hablemos claro, ¿no? sospechas de coimas, porque si alguien dice que este lugar no puede ser habilitado y a las 48 Bueno, horas hay habilitación, a ver. ¿cuál es el criterio para que tan rápidamente se cambie de idea y se habilite un lugar? El auditor ¿Qué es lo que lo porteño, impulsa? el auditor porteño Eduardo Epstein dijo
que esta empresa era contratista del gobierno de la ciudad de Mirá, Buenos a Aires. ver, Ahora, Liliana, ¿no fue la única vez que fue clausurada esta empresa o el único galpón que fue clausurado de esta empresa? ¿Hubo otro antes? Hubo otro en 2007, justamente cuando el gobierno porteño lo clausura pidiéndole un plan de contingencia contra incendios, es decir, advirtiendo que existía esta posibilidad de que ocurra una tragedia similar a esta. Bueno, esta mañana nosotros hablamos con un ex empleado de la empresa. Escuchen atentamente lo que dice. Las cámaras de seguridad eran más para vigilar el acceso hacia la planta, ¿no? Prácticamente en el interior no había nada. ¿Qué cantidad? Tenemos para dar una explicación mejor. Bueno, esa explicación nunca llegó. No nos pueden explicar ahora nada porque todo llegó tarde y seguramente Iron Mountain va a estar bajo la lupa y en el ojo de la tormenta a partir de lo que pasó, a partir de los antecedentes que repasábamos ayer con Liliana, de los hechos en Canadá, de los hechos en Inglaterra, en Nueva Jersey en Nueva también. Jersey y en Italia. Italia. Y en Italia. Entonces, antecedentes hay, aún haya sido una quizás sola el más persona. grave, Guille. Quizás Por el supuesto. más grave porque Sí, no en cuanto a hay víctimas muertos. fatales, Exacto. seguramente que el más que lo grave. es. No, Bueno, que se investigue también este pedido de investigación administrativa que ya se está haciendo también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque si se había negado en julio del 2010 una autorización para uno de estos locales, 48 horas después se la dan tan rápido. Bueno, en ¿no? instante nada más vamos a estar hablando con Rubén Potás, justamente, que es perito, respecto a este tema, ¿no? Respecto a todas las sospechas y qué pudo haber pasado. Pero vamos a cómo estaba hoy el lugar de los hechos, porque esta mañana estuvimos ahí. Miremos. mientras vemos las imágenes en vivo y cómo los chorros de agua siguen cayendo sobre el lugar siniestrado, a empezar a analizar por qué cayeron las paredes de la manera que lo hicieron, teniendo en cuenta, y esto se lo vamos a preguntar al perito, que los materiales utilizados en estas construcciones de 1900 aparentan no ser tan distintos a los utilizados hoy. Pero la pregunta fundamental, Rubén Potás, para comenzar es, ¿cuál cree usted que fue el factor de la tragedia? ¿Por qué caen las paredes de la manera en que cayeron y que matan a 9 personas? Por ejemplo, esta. Claro. Acá tenemos que ver, obviamente, de qué manera se desarrolló el siniestro. Es un siniestro. Los tiempos, que son rapidísimos, en el cual se producen las caídas de una estructura que para mí no tendría que existir porque era una estructura, parece una gran muralla china, sí, que no tenía sentido de estar ahí más que de cubrir, y lo dijimos, lo dije en otro momento, casi sería tener un muro de naipes. Ajá. No tenía que estar y tendría que en el tiempo, más por el tipo de empresa, sí, lo que cobija, lo que resguarda, daban para que se cambie en el tiempo. A ver, Rubén, usted está diciendo que si Iron Mountain quería tener un gran lugar para meter todos sus archivos, no debía haber sido este, o si quería este lugar tendría que haber tirado esta construcción de 1900 y hacer otra. Podía haber tirado parte de todo ese muro no tendría que haber No era seguro. existido. No era seguro del momento de la altura en 10 metros, casi por 60 o 45. A ver, díganos por qué un muro de esta altura no es seguro hoy. Porque en estos momentos se utilizan, ya hace años, décadas, las estructuras de hormigón, y esto no hubiese sucedido si a través de hierros, a través de hormigón, todo esto estaba sujeto a toda esa estructura. ¿Pero está mal habilitado entonces? No tendría que estar habilitado. A ver, no tendría que haber estado habilitado. Más allá de la habilitación, ¿no? El muro cae hacia adelante porque la pared ya estaba ardiendo por la cantidad de grados que había adentro. Por la altura y lo que se llama, diría, el pandeo. El pandeo es la esbeltez y la altura. La altura tenemos 10 metros. Sí. Obviamente con la altura, con la temperatura, el ladrillo se fue rompiendo, porque el ladrillo aguanta compresión. El ladrillo es muy resistente al calor. Al calor, pero y hemos visto otros incendios en donde las paredes se caen hacia adentro. Hacia adentro. ¿Por qué este no fue el caso? Pero porque en este momento, en este caso, tenía otra estructura que estaba adosada. Me iba a preguntar, esta vieja estructura de paredes antiguas, a su vez, sobre esa estructura vieja se había montado otra estructura moderna, un techo o algo. No, estaban separadas. Ese muro sí, podía haberse tapado totalmente la estructura con otro tipo de cerramiento. Ignífugo, ante todo,
que no existía, por eso atacó el fuego de tal manera, más todo el cartoneo y todo lo que se veía desde la parte aérea y que levantó más aún el fuego. Por eso... O sea, ¿este es un empuje lateral, Rubén, de la parte metálica que termina teniendo la pared así? Este es un empuje directamente. Obviamente no pudo caer hacia adentro porque hacia adentro tenía una estructura metálica. Claro. Entonces cayó lo obliga a caer hacia afuera. Más aún, hay una parte de la estructura donde aparece una cloaca clásica de tiempos anteriores. Que se ve que no, que estaba tomada, póngale, de hace 60, 70 años y que no la retiraron. Ese muro estaba de adorno. Para mí estaba de adorno, no tendría que haber existido. ¿Y la empresa puede desconocer esto? ¿Cómo? ¿La empresa puede desconocer esto? ¿Puede no la puede ignorar? conocer. Una empresa que además se vendía con normas de seguridad y que tenía lo mejor. Digo, ¿cómo puede ignorar esto? No, la gente que tendría que estar acá con todo el proyecto y las naves que tiene, que se ve que se destruyeron en pocas horas y que obviamente todavía no se pudieron apagar ni con la lluvia, tenían elementos de alto valor, vamos a decir, contra el fuego, no contra el fuego, ardían enseguida, ardió. ¿Las paredes no debieron haber tenido un revestimiento ignífugo? Sí, totalmente. Bueno, evidentemente acá no ese revestimiento no porque existía. eso le dije, era un blindado que parecía una muralla china que rodeaba como un fuerte. Y el tema de... Era una trampa. Claro. Y el tema de los... Si ocurría, a ver, ante la ocurrencia de un incendio, terminaba siendo una trampa si esto hubiese pasado a las 12 del mediodía con todos los empleados adentro. Exactamente. ¿Y Ahora, qué pasaba si hubiera funcionado todo el sistema de seguridad tal cual lo indica la empresa? Los ¿No hubiera bomberos pasado? estaban a la primera, porque estas empresas tendrían que tener directa, no tuvo que pasar un patrullero por ahí. Tienen que tener directa combinación con bomberos y hablar. Si aquí, con todos los elementos que se estaban cubriendo, tienen que tener mucha ¿Y seguridad. cómo es posible que los rociadores, esos que uno ve a veces cuando van a los aval, hoteles... no darían aval. Además la empresa no. vendía como Por que eso, eran lo pero más que- importante que porque tenía pero- en caso no, de pero un los fuego. rociadores Pero no dicen que no funcionaron. funcionaron aparentemente. Claro, pero ¿Por porque qué? Si no no había funcionaron, una agua locura. adentro del contenedor de agua que tendrían que haber dado agua Pero- justamente a los rociadores. Pero ese contenedor de agua, ese tanque de agua, supuestamente tenía unos sensores que indicaban si había o no agua y se llenaban automáticamente. ¿Pudo no haber funcionado algo así? Pudo haber no funcionado porque no funcionaba nada. Claro. Así. ¿Y usted cómo lo ve esto? ¿Usted cree que esto puede haber sido algo...? Sí, un siniestro que habría que ¿intencional? ver de por qué de golpe se produjo y en tan poco tiempo. ¿De qué manera, Rubén, se podía haber evitado, y hablo ya, si Iron Mountain, si la empresa hubiese tomado, qué recaudos? Los recaudos de tirar, cierta manera, renovar, reciclar, ya desde hace 3 décadas atrás. Este era, perdón, déjeme sorprender, este era el viejo edificio de Alpargatas, del año 1900, o sea, se construyó a los efectos claro. de otra cosa, no de guardar documentos y archivos. Entonces ahí tenemos las cerchas, que Exactamente. son cerchas de madera, y todo eso tendría que haber Volado, desaparecido. lo tendrían que haber sacado. Y esta estructura tendría que haber sido reducida a un... Esto sucedió y se repitió de la misma manera en los distintos países. Estuve leyendo bastante. Italia, Canadá, Ottawa, Sí, y Nueva Inglaterra, de la misma manera. Como presuntivamente hay una especie de seguimiento. A ver, lo que usted está diciendo es que en los otros países Claro. también Y eso ellos repitió. compraron o alquilaron galpones con la misma son muy característica de parecidas. construcción. Y sí. Es decir, O sea, los alquilan mismos el errores lo de compran y se meten Inglaterra. adentro. Los mismos Te errores nombró cometieron. algo de Inglaterra y tiene relación con las cerchas inglesas, pura madera. Esto, teniendo esos documentos, no tendría que existir la madera. Los materiales no tienen coherencia con tendrían que haber modernizado, tendría que haber sido toda una estructura de Pero, hormigón. ¿usted cree que es negligencia, desidia? Total, no, negligencia y aparte
de No sé, Siria. lo No, estaba a ver, diciendo me usted. parece que es mucho más grave, porque si el especialista al que hemos invitado, que es un especialista, está diciendo que ha estudiado y analizado y que en los casos anteriores son formas muy similares de actuar, es gravísimo. Es así. Porque acá hay, Sí, si porque es la así empresa como ya usted dice, tenía antecedentes y no sabe es qué algo pasar. intencional Es que van así. haciendo los distintos países. Bueno, es pero gravísimo. no sé cómo llegar acá. ¿Cuáles son los indicadores que a usted le dan la pauta que esto puede haber sido algo La intencional? manera en que se cayó el muro y lo que me encontré del otro lado, al ver la caída del muro, Sí. con una cloaca de hace 80 años que estaba tomada como que era de alpargatas, Sí. y había adentro elementos que ya no tendrían que haber. Esto Ahora, tendría que haber Rubén, sido también a ver, hay una acá, perdóname, hay acá una puede haber dos responsabilidad especulaciones de- entonces. hay Que una esta empresa abarata costos o que Eso lo dijo el mismo empleado, se ¿no? mete en estos lugares porque sabe que el día de mañana Va cualquier a pasar siniestro esto. puede terminar con toda la documentación que hay adentro. Va a pasar esto. Si uno quiere hacer especulaciones, Sí. estas dos pueden entrar en este se universo van de a ir especulaciones. acercando. No sé si va a llegar no sé si va a llegar a tal estudio. No desconozco, como dijo el Gustavo. Gustavo, qué va a decir obviamente la justicia y de qué manera se va a encarar el tema. Pero Hay doctor, atrás- acá hay- también, y la acá hay inspección. una responsabilidad también en quien habilitó. Claro. Acá hay una Por responsabilidad del eso, gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires última y quien habilitación habilitó. fue el 2007, de esta también, y nunca más. Estas empresas tienen que estar bajo guardia cada 2 años, como es la ley de mantenimiento de balcones y una cantidad. No deja de estar afuera de un edificio más, de los cuales cada 2 años hay que hacer un profesional hace una verificación. Bueno. Acá no se hizo la verificación. Rubén, muchas gracias por su presencia en América Noticias. Estamos todos de acuerdo en que esto no termina acá. Lamentablemente terminó con 9 vidas, pero esto empieza recién. Porque lamentablemente tiene que ocurrir una tragedia de estas características para que todos empecemos a enterarnos de la gran cantidad de irregularidades que hay en pos de habilitaciones que no deben existir y que generan este tipo de hechos. Porque ya rumbo a la 1 de la tarde siguen todavía los chorros de agua cayendo sobre el lugar. Fíjense ustedes, llamas que se avivan permanentemente.